Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto tiene que ver con las elecciones aquí en Estados Unidos, que serán el 8 de noviembre, en menos de 2 semanas, donde se enfrentan el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Hoy publican el diario The New York Times y el diario The Washington Post unos artículos acerca de una revelación hecha por Wikileaks en las últimas horas, que da cuenta de un informe de 13 páginas, escrito por Douglas Band, un hombre que trabajó muy cerca de la familia Clinton. Y el informe se relaciona con la Fundación Clinton, y sobre todo con esa línea, a veces no muy clara, de lo que tiene que ver con la ética en la familia Clinton. ¿Qué dice este informe, entre otras cosas? Por ejemplo, que la Fundación Clinton había organizado un evento en Marruecos. En ese evento estaba previsto que hubiera un desembolso de 12 millones de dólares por parte del gobierno de Marruecos, del Reino de Marruecos, y la señora Hillary Clinton, que estaba empezando su campaña presidencial, había prometido la asistencia al evento. Mucha gente consideraba que ella estaba poniendo su nombre, que iba a ir allá como una probable presidenta de los Estados Unidos a cambio de, y eso lo sugiere en cierto modo el informe. Hay otras compañías como UBS, que le pagó 2 millones de dólares a cambio de discursos que iba a pronunciar el presidente Bill Clinton, y a Hillary Clinton le pagó otros 225 mil dólares. Y aquí vuelve a ocurrir algo que se ha puesto sobre la mesa desde el principio de la campaña, y es: si Hillary Clinton llega al gobierno, va a actuar con neutralidad frente a estos gobiernos o a estas empresas que favorecieron a la fundación. Y la pregunta es: a estas alturas de la campaña, ¿perjudica a Hillary esta revelación del memorándum? Empiezo por la segunda parte y mi respuesta es clara. No, o sea, no la va a perjudicar en la campaña, pero ciertamente va a continuar minando su popularidad, su autoridad, su, como dicen los estadounidenses, standing, ya siendo presidenta. Esta va a ser una presidenta que no, y estoy dando por descontado que va a ganar si las encuestas están en lo correcto, va a ser una presidenta que no va a disfrutar en ningún momento de una luna de miel. Ciertamente por parte de la oposición no va a disfrutarla por parte de la opinión pública y ni siquiera por parte del partido, como comentamos el otro día en el programa. Sobre las revelaciones de estos correos, bueno, vemos más evidencia nuevamente de esta relación nebulosa, y a veces ni tan nebulosa, entre empresas privadas, gobiernos extranjeros, la Fundación Clinton y, bueno, en una actora secundaria, pero no menos importante, Hillary Clinton. Tenemos que tener claro que una vez que empieza a crearse esta Fundación Clinton, que el presidente la fundó años antes de salir del poder, pero que empezó a ganar peso una vez estando él ya como expresidente, no es el típico caso de un expresidente dedicándose a trabajo caritativo, como lo hizo Jimmy Carter, y ha sido famoso Jimmy Carter por dedicarse por muchos años a esto, sí, sino que había un factor que es relevante en todo esto, y es el hecho de que Hillary Clinton estaba empezando su propia carrera política como senadora, y todos los ojos estaban sobre ella porque era muy claro que ella eventualmente iba a aspirar a ser presidenta de Estados Unidos. Bueno, vemos que efectivamente hay muchas empresas que dieron millones de dólares, no solo a la fundación caritativa, sino a los Clinton, por lo menos a través de Bill, a los Clinton, dinero para ellos personal. Y la pregunta es, ¿estaban comprando acceso ellos a los Clinton? ¿Estaban esperando favores después, tanto en su paso como la principal diplomática de Estados Unidos, como eventualmente presidenta? Eso es lo que tenemos que tener aquí presente. 2 mil millones de dólares ha recibido la Fundación Clinton desde que fue creada. Bueno, creo que Clinton ha recibido muchísimos más por empresas siendo candidata, y este país se lo permite. Quiero decir, no sé hasta qué punto va a cambiar esto el panorama, creo que en absoluto. El sistema legal de financiaciones en este país permite a las empresas financiar directamente a candidaturas a través de los comités de acción política. No sé cuál es la diferencia, la verdad, aunque en el caso de vestirse con el nombre de una fundación caritativa pueda sonar. Bueno, es que la verdad me parece que se pone el ojo sobre ella más que sobre otros.
No digo que esté bien, probablemente sea reprobable, pero lo cierto es que las leyes en este país son así y se lo permiten. Si tan mal está, bueno, pues que lo ilegalicen, ¿no? Pablo Pardo. Sí, yo estoy de acuerdo con Raquel. O sea, en una ciudad como Washington, en la que existe el concepto de la puerta giratoria, en la que la gente trabaja en think tanks en algunas ocasiones, no en Keito, no me estoy refiriendo a Keito, la verdad, me estoy refiriendo a otros que tienen, digamos, que además se pretenden ser como no ideológicos, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de Brookings Institution, del Peterson Institute for International Economics, luego trabajan en hedge funds, trabajan en consultoras, trabajan en lobbies. Ahora, de pronto, que nos horrorizamos porque en este casino se juega, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto apunta a un problema mucho más profundo. En este sentido, también, por ejemplo, a mí me gustaría saber la reacción de la prensa de Estados Unidos si una semana antes de unas elecciones un candidato en un país de América Latina detiene su campaña para abrir un negocio privado ante todo el mundo y explicar que él hace las cosas más rápido y más baratas de lo que están anunciadas. Es decir, esto sería un escándalo, sería una vergüenza. Los latinoamericanos, ya sabemos, son todos unos corruptos. Donald Trump ayer que abrió las puertas de su hotel a pocas cuadras de aquí. Exactamente, y lo convirtió en un acto de campaña. Y, por ejemplo, en Estados Unidos no hay ningún tipo de legislación que realmente obligue a Donald Trump a desvincularse de sus negocios privados. Él ha dicho que lo van a llevar sus hijos, pero no hay ningún tipo de legislación en este sentido. Entonces, es decir, yo creo que es el caso de la Fundación Clinton es realmente una muestra. Es decir, en Estados Unidos todos sabemos que le dan un cargo en el gabinete al que más dinero ha sacado. Claro. Ahora mismo está Sheryl Sandberg de Facebook como candidata a ser secretaria del Tesoro con Hillary Clinton. Los embajadores, ¿no? Los embajadores en Estados Unidos se compran. Entonces, yo creo que esto es importante. En último término, con respecto a la legitimidad, ningún presidente demócrata va a tener legitimidad desde el momento en el que jura el cargo, porque no la tuvo Bill Clinton, no la tuvo Barack Obama. Barack Obama nunca logró el apoyo de los republicanos en nada, y el Partido Republicano ya está diciendo que si gana Hillary, van a bloquear el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Nada más para agregar un punto, ese argumento de que esto es legal y bueno, hay que aceptar los hechos de que es legal, es lo mismo el argumento que Trump usa para explicar el tema de los impuestos y por el hecho de que al parecer no pagó impuestos de renta por 20 años. Por supuesto. Es un tema legal. Por supuesto. Hay noticias de España porque en las próximas horas va a ser investido como presidente del gobierno, como jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular Conservador y que además ha sido presidente en funciones desde diciembre del año pasado. Él venía gobernando desde antes y hay que recordar que hubo elecciones generales el 20 de diciembre, después el 26 de junio. En esas elecciones se pretendía escoger a los que iban a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ese es el Congreso que elige a su vez al presidente del gobierno. Pero no se había podido formar realmente una coalición para lograr que alguien pudiera gobernar. En esta ocasión el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha decidido abstenerse para permitir que el señor Rajoy organice un gobierno en minoría. Si Rajoy tendría que pactar con cada una de las fuerzas políticas para sacar adelante los proyectos de ley. Dice Antonio Hernando, el portavoz en el Congreso del PSOE, el tiempo nos dará la razón, pero hay muchos votantes socialistas enfadados diciendo que cómo le van a dar luz verde los del PSOE a los del PP, sus tradicionales enemigos, y hay otro susto de parte de algunos votantes del PSOE y es que el partido Podemos de Pablo Iglesias puede convertirse en el nuevo gran partido de izquierda como consecuencia de este escenario. ¿Qué cree usted que va a pasar con el PSOE? ¿Tiene razón Antonio Hernando o está equivocado? Bueno, el otro día comentábamos fuera de cámara que lo que está pasando entre el PSOE y el PP es como si el Real Madrid se dejara ganar para que el Barça se clasificara para la final de la Champions, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Digamos que son dos rivales históricos y uno de ellos ha sucumbido ante la situación y ante las circunstancias. ¿Lo que ha decidido el PSOE llegado a este punto es el mal menor? Pues no lo sé, porque nunca habíamos estado en una situación como la actual. Lo que sí ocurre es que se ha equivocado desde luego en los pasos anteriores que le han abocado a la situación en la que está. Es muy probable que Podemos y su, digamos, unión con Izquierda Unida acabe absorbiendo una parte muy importante de la oposición. Y luego hay una cuestión que creo que es la más importante a partir de ahora, que es, bueno, hemos dejado que el PP se ha investido,
que Rajoy sea el próximo presidente, ¿cómo vamos a actuar nosotros dentro del Parlamento? El PSOE argumenta que, bueno, que ellos van a seguir siendo la oposición, que le van a dejar gobernar, pero que luego se van a oponer. Si se oponen a casi todas las propuestas que haga el Partido Popular no va a poder gobernar porque se van a bloquear las propuestas de ley. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a tener un gobierno igualmente disfuncional? Hay una gran diferencia, hay quien argumenta, ¿no?, que bueno, esto ocurrió en la Alemania de Merkel y los socialistas alemanes pactaron con el partido de Merkel, la centroderecha. Bueno, pues es que la diferencia está en que esos socialistas también obtuvieron puestos en el gobierno. El PSOE ha votado que sí, o digamos se ha abstenido, se va a abstener permitiendo el gobierno sin nada a cambio. Pablo Pardo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Raquel. O sea, creo que esto es en cierto sentido una autoinmolación de un partido. Lo que no sé es hasta qué punto Podemos va a llevarse muchos votantes del PSOE, porque digamos que hace 6-8 meses en España se hablaba de la unidad de la izquierda, ahora casi hay 4 partidos de izquierda. Es decir, el PSOE está partido en 2 y Podemos también está en su propia guerra civil, y además digamos que parece que el sector que dirige Pablo Iglesias, que es el más de izquierdas, es el que se está imponiendo al de Íñigo Errejón. Entonces, Errejón sí que podría atraer a votantes del PSOE, a muchos. Con la deriva que está adoptando Podemos, yo eso no lo veo claro. Yo creo que ahora mismo debe haber un montón de... Bueno, debe haber, no sé, porque tengo amigos, hay muchos militantes del PSOE que están poco menos que metidos en la cama llorando porque están espantosamente deprimidos. Y efectivamente queda la gran cuestión, es decir, bueno, si el PSOE permite al PP gobernar, ¿cómo van a hacer la oposición? ¿La van a hacer en Twitter, en Facebook? Porque en el Parlamento ya no malamente la pueden hacer. Entonces yo creo que es una situación completamente enloquecida. Creo que el PSOE ha destruido su marca, digamos, o su base con esta intervención de Felipe González, por ejemplo, que dejó de ser presidente hace 20 años. Y creo que al PSOE le espera una travesía del desierto muy dura, porque ni siquiera van unidos, van cada uno por el desierto por su aire. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ayer en las Naciones Unidas ocurrió algo que no pasaba hace muchos años, y es que se volvió a presentar el proyecto de resolución en el cual se condena el embargo de Estados Unidos a Cuba, un proyecto que ha presentado el gobierno cubano hace muchísimo tiempo. Y tradicionalmente el gobierno de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, votaba en contra de la resolución. ¿Qué ocurrió ayer? Que Samantha Power, la embajadora estadounidense ante ese organismo, se abstuvo. En lugar de votar, no se abstuvo, con lo cual en cierto modo está sugiriendo que el contenido de la resolución es correcto, que el Congreso de los Estados Unidos, porque depende del Congreso el embargo y no de la Casa Blanca, está equivocado y que debería levantarse el embargo, tal como lo ha dicho el propio presidente Barack Obama. Hubo 191 votos a favor de la resolución y 2 abstenciones. En esta vez no hubo no. ¿Puede esto hacer cambiar de parecer al Congreso estadounidense? Porque hasta ahora las mayorías la tiene el Partido Republicano, en el Senado y en la Cámara. El presidente es demócrata, que es Barack Obama. Habrá que ver qué pasa en las elecciones del 8 de noviembre, donde se va a renovar una tercera parte de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los 435 escaños de la Cámara. ¿Sirve de algo este voto de Samantha Power ayer o es simplemente simbólico? Buenas intenciones. No va a cambiar absolutamente nada. Me llama la atención porque se supone que la embajadora tiene que estar ahí para defender una política de Estado, y por un momento la política de Estado, hasta que el Congreso no levante el embargo, sigue siendo el embargo. Ciertamente el Poder Ejecutivo ha impulsado el relajamiento de las sanciones, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero no hay levantamiento del embargo per se. Todo dependerá de la voluntad política de los nuevos actores que lleguen al poder ahora en la próxima elección. Yo siento que Hillary Clinton va a defender la política del presidente Obama, pero no la va a impulsar más allá de lo que ya está. Ella probablemente va a adoptar una posición de esperar a que el gobierno cubano muestre señales de relajamiento en materia de apertura de política, de democratización, cosa que no creo que vaya a ocurrir por lo menos en el corto plazo, y por lo tanto entonces Hillary Clinton va a defender el nuevo status quo, pero no va a ir más allá para impulsar o presionar al Congreso a que levante las sanciones existentes. Si el Congreso permanece, por lo menos la Cámara de Representantes, en manos de los republicanos, veo muy difícil que vaya a haber mayor avance en la política hacia Cuba en materia de relajamiento de sanciones. Cambio de tema radicalmente.
para hablar de la novela más importante, más influyente y la primera de todos los tiempos, que es el Quijote, escrito por don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes además murió en 1616, este año se cumplieron los 400 años de su muerte en el centro de Madrid y había nacido en Alcalá de Henares. Bueno, pues su periódico El Mundo publica un artículo del periodista Benjamín Rosado que hace referencia a aquel episodio del Quijote en el que el ingenioso hidalgo se encuentra frente a unos molinos de viento y piensa que son unos monstruos y se enfrenta con su lanza y termina finalmente en el suelo al lado de Sancho Panza. Bueno, pues un investigador español se ha puesto a la tarea de revisar todos los archivos de los pueblos cercanos a donde pasó todo esto en La Mancha y descubrió que hay un documento de la Santa Inquisición en el municipio del Toboso, de donde era la famosísima Dulcinea, que cuenta el episodio de un hombre que se llamaba Agustín Ortiz, que era un hombre irascible, un barbero, un médico, digamos, que no tenía mucha preparación, un sacamuelas, como llegan a decir algunos españoles y como dice el artículo, y que este hombre tuvo una discusión con otras dos personas, él había tenido un desengaño amoroso, y en un momento dado se enfureció, desenvainó su espada y empezó a golpear una cruz de madera que había allí. Y además ellos le hablaron de unos molinos y está todo perfectamente contenido en este documento de la Santa Inquisición. La tesis del investigador es que de allí sacó don Miguel de Cervantes, es un documento de 1595, 1596, sacó la idea para este episodio de los molinos de viento y el Quijote fue publicado en el año 1605. ¿Puede ser esto cierto? ¿Ha descubierto el investigador del que da cuenta el periódico El Mundo el origen de algunos de los capítulos del Quijote? No lo sé, desde luego, vamos. Obviamente es una historia muy curiosa, muy interesante, que, bueno, en muchísimas ocasiones los escritores utilizan elementos de la vida real, entonces no sería sorprendente en absoluto. A mí lo que un poco me hace gracia, rizando el rizo, es que el Quijote, que aparte de ser un libro extraordinario, Borges decía algo así como que era un elemento de soberbia lingüística, una cosa así, de los españoles. Es decir, es un libro que luego ha sido, pues como tú decías, plagiado, derivado, etcétera, etcétera. Sería verdaderamente muy literario, muy propio del Quijote, de su juego de realidad y ficción, de diferentes planos, o muy propio también de Borges, precisamente, el hecho de que una persona desconocida, un sacamuelas con tendencias violentas, etcétera, fuera al final el que hubiera acabado creando de una forma completamente fortuita uno de los episodios más célebres de la cultura mundial, es decir, la famosa pelea contra los molinos de viento. Javier Escudero se llama el investigador. Bueno, es que en la línea de lo que dice Pablo, creo que los españoles somos especialistas en hacer eso, ¿no? De una pequeña cosa, incluso hasta fea, sacar algo que luego resulta, además normalmente sin querer. Entonces, la verdad es que estoy encantada con la historia, con el hallazgo. Según cuenta el artículo, con lujo de detalles, pues parece bastante verosímil, ¿no? O sea, quiero decir, los paralelismos son demasiado similares como para que no sea así. En cuestión de lugar, de tiempo, de modo, es casi prácticamente imposible que Cervantes no supiera de este episodio y luego hubiera un señor paralelamente en el mismo lugar que estuviera actuando como el propio Don Quijote, ¿no? Pero me parece muy bonito que podamos añadir esta historia a una novela universal. O sea que el Quijote, don Alonso Quijano, se llamaba Agustín Ortiz. 30 segundos. No, bueno, es interesante cómo 400 años después seguimos descubriendo aspectos de esta obra. Lo que dice Pablo es totalmente cierto. O sea, muchas veces los escritores se inspiran de historias de la vida real para ficcionalizarlas e inspirar sus trabajos. Habría que ver si todo el personaje de Alfonso Quijano, de Don Quijote, es basado en este señor o simplemente un episodio particular como este. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Vaya nivel el de esta campaña presidencial en Estados Unidos. Donald Trump, candidato republicano, ha dicho que está dispuesto a darse puños con Joe Biden, el vicepresidente demócrata, el número 2 del presidente Barack Obama. Y Biden también dijo que estaría dispuesto a irse a la parte de atrás del colegio, si estuviera en la secundaria, para darse puños. ¿Quién ganaría en esta pelea? Biden tiene 73 años y mide 1,83. Donald Trump tiene 70 años y mide 1,90.
¿Usted quién cree que ganaría? No voy a especular, pero qué tristeza. O sea, ¿qué mensajes se está mandando esto para los jóvenes? En verdad, el problema del bullying, del amatonismo en los colegios es un problema muy serio. Deriva muchas veces en tiroteos, jóvenes que son abusados, que son golpeados y que terminan agarrando un arma y matando a sus compañeros de clase. Que dos políticos de tan alto nivel estén mandando este mensaje me parece despreciable. Raquel Gudas. Bueno, la verdad es que en el caso de Trump no me extraña y en el caso de Biden casi que tampoco, porque ha sido un político, digamos, dado al chascarrillo y a este tipo de bromas. Estoy de acuerdo con Juan Carlos y creo que es una mala práctica, sobre todo porque reincidimos en este tipo de malos mensajes en esta campaña. Pablo Pardo. Bueno, todo sea por conseguir el voto de la clase media. Yo creo que también hay que tener en cuenta que es parte un poco de una tradición política en Estados Unidos. Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, murió en un duelo. Hubo un senador al que otro, por atacar la esclavitud, un senador que defendía la esclavitud mató a palos a otro, a un colega. Con lo cual, digamos que hay, en la mayor democracia del mundo hay una gran tradición de partirse la cara. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Bueno, en el Parlamento